bendiga grandemente a todos y a todas. Bienvenidos a este su canal de Pasión por las Almas, donde predicamos la palabra de Dios, donde Él nos permite y nos abre las puertas y nos lleva, sea en las calles, sea en hospitales, sea en los orfanatorios. Ahí vamos, predicando la palabra de Dios. Pero también queremos a través de este canal darles una pequeña enseñanza y darles reflexiones de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y la realidad hoy en este día y en estos días que estamos viviendo en estos últimos tiempos, hay mucha gente que se dice ser cristiana alrededor del mundo, pero la realidad es otra porque viven diferente conforme a la voluntad de Dios y conforme a lo que Dios manda en las escrituras. Para muchos esto no es agradable, ¿verdad? Porque para muchos ellos quieren seguir viviendo conforme a su voluntad, conforme a lo que su carne les pide y conforme a sus concupiscencias. Pero la Biblia de Dios, la palabra de Dios nos confronta y nos llama a autoexaminarnos. Y si nosotros hoy decimos que realmente somos cristianos, vamos a autoexaminarnos bajo la palabra de Dios, bajo la lupa de Dios, bajo el microscopio de Dios y darnos cuenta de que si no vamos caminando conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que marca la palabra de Él, vamos en un camino erróneo y vamos en un camino que nos lleva hacia el infierno. No nos debemos engañar y debemos de ver la realidad. Si nosotros realmente nos decimos ser cristianos, si nosotros decimos que vamos caminando conforme a la voluntad de Dios, o que si yo estoy conociendo del Señor y me estoy acercando hacia Él, lo estoy haciendo con un corazón sincero, o realmente nomás lo estoy haciendo para engañarme a mí mismo, porque esa es la realidad cuando nosotros nos acercamos hacia Dios y seguimos haciendo lo mismo, nos engañamos a nosotros mismos. Mucha gente esto lo sabe dentro de las iglesias cristianas y dentro de los que se profesan ser cristianos, pero algo muy lamentable es que solo se engañan porque tal vez allá afuera en el mundo, ¿verdad? Viven conforme a su pecado, conforme a sus concupiscencias, conforme a sus deseos carnales, pero ellos lo saben y ellos lo saben porque son impíos y no quieren nada con Dios. Pero hay mucha gente que les ha sido predicada la palabra, se les ha hablado, se les ha exhortado y aún siguen en el mismo camino, no quieren cambiar. Esta tarde, esta mañana Dios nos llama a autoexaminarnos si nosotros realmente queremos ir a la presencia de Dios cuando Él venga por nosotros. Algo muy interesante que nosotros debemos de saber también, que nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos si creemos que por ir a la iglesia, o porque estoy cumpliendo con un cargo en la iglesia, o porque tengo algún cargo en la iglesia y ya soy salvo. Déjame decirte que eso no es cierto, porque eso no nada tiene que ver con la salvación. La salvación de Cristo a nuestras vidas llega cuando nosotros nos arrepentimos y empezamos a caminar diferente a como estábamos caminando. Damos una vuelta de 180 grados y ya no vamos en la misma dirección, sino que ahora vamos rumbo a Cristo. Antes íbamos rumbo al infierno, siguiendo las pasiones de este mundo, pero ahora nosotros vamos conforme a la voluntad de Dios, conforme a Cristo. Si realmente el Señor ha entrado en nuestros corazones, esta mañana, esta tarde, como te comento, el Señor nos manda primeramente a mí a autoexaminarnos y a ti también para que realmente reflexiones y analices si realmente estás viviendo un cristianismo conforme a la voluntad de Dios o si te estás acercando a Dios con un corazón contrito y humillado y arrepentido de tus pecados para que el Señor pueda hacer algo. Sabemos que Dios es luz. ¿Y por qué lo sabemos? Por todas las maravillas que vemos alrededor de nuestras vidas, por todo lo que Él es en nuestras vidas, porque Él es nuestro creador, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y la palabra de Dios bien claramente lo dice en el Salmo 19:1, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Ahí está la maravilla, ahí está todo lo que ha hecho Dios con su creación, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y hoy nos llama a autoexaminarnos y a reflexionar si realmente estamos caminando en Él, que Él es luz. Amén. Dice la palabra de Dios en primera de Juan 5, dice, empezando, dice, Dios es luz. Con esto nos damos cuenta que Dios es luz. Amén. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Amén. Con esto nos damos cuenta que no hay tiniebla en Dios, porque Dios es luz y todo aquel hijo que anda caminando conforme a la voluntad de Él también es luz y no es tiniebla. Recordemos que cuando caminamos en Cristo somos luz en medio de la oscuridad.
Pero eso depende de nosotros, conforme nosotros queramos que Dios obre en nuestras vidas. Si nosotros queremos ser luz en este mundo que está lleno de oscuridad, Dios puede hacer la obra en nosotros, pero también de nosotros depende si nosotros nos acercamos hacia Él con un corazón realmente que quiere cambiar la forma de vivir, la cual está cambiando o se acerca hacia Él para que Dios lo limpie grandemente y tenga una nueva vida. Amén. Entonces nos damos cuenta que Dios es luz, como se los estoy comentando. Y todo aquel que anda en los caminos de Dios, también él es luz. También todas esas personas son luz, todo eso, el pequeño remanente que anda alrededor del mundo, que realmente andan caminando bajo la voluntad de Cristo, ellos son hijos de luz, porque andan como Él. Amén. Pero dice también que no hay tinieblas en Él. Si tú dices que eres hijo de Dios y como Él es luz, tú no puedes tener tinieblas, porque si en Él no hay tinieblas, tampoco debe haber tinieblas en ti. Recordemos que Cristo vino a libertarnos de todo pecado, de toda maldición. Recordemos que Cristo dio su vida por nosotros en esa cruz del Calvario, que cuando nosotros nos acercamos y le reconocemos y le confesamos con nuestras bocas, toda tiniebla que había en nosotros en ese momento se va y mora el Espíritu Santo de nosotros y empieza a darnos esa luz que nosotros necesitamos para vivir día a día, nos da libertad, ya no hay tinieblas en nosotros y andamos conforme a su voluntad. Dice la palabra de Dios, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. Ah, no, perdón, dice el 6, dice, si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos nosotros que tenemos comunión con Él, ¿verdad? Si yo digo que oro mucho o que leo la palabra de Dios, pero si yo digo eso, ¿verdad? Si yo digo eso, pero ando en tinieblas, mentimos, miento. Si yo ando en tinieblas y ando haciendo la voluntad de mi propia carne, pero yo digo que tengo una relación con Cristo y con la palabra de Dios, pero ando en tinieblas, ando haciendo todo lo contrario que lo que Dios establece en su palabra, miento. Por lo tanto, me vuelvo mentiroso, amén. Y no practicamos la verdad. Y no practico la verdad si digo que leo la palabra de Dios, si digo que ando caminando conforme a la voluntad de Cristo, pero ando en tinieblas y ando haciendo las obras todavía que hacía antes, ya conociendo de Cristo. Y todavía yo personalmente siguiera tomando, siguiera drogándome, siguiera en la pornografía, siguiera en la delincuencia y siguiera en tantas cosas que este mundo arrastra. Pero digo que ando con Cristo en la verdad porque voy a una iglesia los domingos, me hago mentiroso y no practico la verdad. Porque todo aquel que dice que anda en luz practica la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? La verdad es Cristo. Porque como les estaba comentando, cuando llegamos a Dios y nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando llegamos a Cristo, Cristo empieza a transformar nuestras vidas y empezamos a andar en Él, empezamos a andar en la verdad que es Él. Y nuestra mente y nuestro corazón son iluminados y somos libres. Somos libres. Cristo rompe toda cadena de maldición y nos da verdadera libertad, libertad espiritual, y comenzamos a caminar conforme a su voluntad. Pero si andamos en verdadera luz, si andamos en verdadera luz, esto sí se manifiesta en nosotros, Cristo se manifiesta en nosotros. Pero cuando yo digo que soy cristiano y sigo haciendo las mismas obras que hacía antes y cometo los mismos pecados que cometía antes, déjame decirte que soy un mentiroso y déjame decirte que también tú estás mintiendo y no practico la verdad y tampoco tú estás practicando la verdad. Nos engañamos a nosotros mismos, nos estamos engañando a nosotros mismos al decir estas cosas, que porque muchas veces queremos vivir nuestra vida conforme a nuestra carne y a nuestras pasiones y a nuestros deseos y a lo que rige el mundo de lunes a sábado, y hago lo que yo quiero, pero el domingo sí voy y me presento a la iglesia para tratar de aliviar mi conciencia. Pero déjame decirte que nos estamos engañando a nosotros mismos y no estamos practicando la verdad, porque nada ha cambiado en nuestras vidas realmente. Y no solo eso, sino que Dios, Cristo, no se ha manifestado en nosotros, porque el Espíritu Santo nos redarguye todo pecado cuando entra dentro de nosotros y empezamos a ser renovados y ya no hacemos lo que hacíamos antes. Nos retiramos de todo eso y tratamos de hacer la voluntad de Dios. Amén. Dice, si decimos que no tenemos pecado y nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Si nosotros decimos, ¿verdad? Porque puede llegar un tiempo de engaño de parte de Satanás, a pesar de que a nosotros nos han predicado la palabra de Dios, se nos ha dicho tanto y se nos ha exhortado y se nos ha llamado al arrepentimiento y nosotros pensamos que por hacer una confesión delante de un pastor, delante de un predicador, pensamos que esa es la salvación. Déjame decirte que estamos muy equivocados, porque no solo es eso. Tú puedes confesar con tu boca que Cristo es tu Señor, pero no más de labios. Necesitamos hacerlo de corazón para que el Señor entre en nuestra vida, el Espíritu Santo muere en nosotros y empiece a renovar y a limpiar nuestras vidas. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Hoy cuánta gente cuando se le predica la palabra de Dios, tú puedes ver, ¿verdad? Ellos dicen que no tienen pecado o que su pecado ya fue limpiado. No reconocen el pecado que siguen haciendo a diario. No lo reconocen. Tenemos que reconocer delante de los ojos de Dios que todos los días pecamos. Necesitamos su perdón para poder ser limpios día a día, aún ya estando en el camino de Cristo, porque todos los días nos ensuciamos. Nuestra mente piensa cosas perversas y nosotros como seres humanos tendemos hacia el mal por el pecado que mora en nosotros. Por eso es necesario reconocer que todos los días pecamos y que todos somos pecadores, incluyendo a un servidor. Amén. Pero dice la palabra de Dios, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso es lo más triste, que cuando negamos que no hay pecado en nosotros, la verdad no está en nosotros. Nos estamos engañando a nosotros mismos y vamos caminando un camino erróneo al de la verdad, porque recordemos también que por nuestros frutos nos van a conocer. Podemos tener 10 años caminando en el Evangelio, pero todavía seguimos siendo los mismos. Entonces no ha cambiado nada en nosotros. No ha cambiado nada en nosotros. Claro que tenemos que ir cambiando poco a poco porque no es de la noche a la mañana, porque todos batallamos con cosas diferentes, pero Cristo es el que está haciendo la obra en nosotros. Si Él mora en nosotros y la verdad está en nosotros, ha tenido que haber un cambio progresivo en nosotros día a día. Ya no éramos los que éramos antes. Y si decimos que no tenemos pecado, la verdad no está en nosotros y seguimos siendo los mismos que hace 5 años. Si tú tienes 10 años en el Evangelio, 5 años y todavía sigues siendo el mismo, debes de autoexaminarte y debes de darte cuenta que Cristo no ha estado en tu vida, sino que tú no le has dejado entrar y tú has hecho lo que tú has querido. Por eso no ha venido un cambio a tu vida. Hoy es el día que el Señor te habla y para que te autoexamines y vengas a Él arrodillado y te humilles y le digas, Señor, reconozco que he fallado y he blasfemado tu nombre, porque desgraciadamente cuando caminamos y decimos que somos cristianos y no lo somos realmente, vamos manchando solamente el nombre de Cristo, porque hacemos lo que nos pega la gana, porque hacemos lo que nuestra carne nos dice. Pero si estamos con Cristo realmente, ¿verdad? Y somos luz, el Espíritu Santo viene y nos redarguye y nos llama al arrepentimiento y nos dice, hey, para ahí, ya no hagas eso que hacías antes, ahora voltea a la cruz, ahora voltea hacia Cristo y date cuenta que solo en Cristo hay perdón de pecados y redención y solamente a través de Él vas a alcanzar la vida eterna. Es cuando tú te das cuenta que tú empiezas a hacer luz, porque ya no haces conforme a lo que tu carne manda, a lo que tus pensamientos mandan, sino que ahora tratas de agradar a Dios conforme a su voluntad. Ese es el cambio que realmente se debe ver en nosotros, que nosotros debemos de voltear a ver a Cristo día a día si realmente estamos en Él. Pero no solo eso, si este día Dios te está hablando, autoexamínate. Yo me estoy autoexaminando diario, pero todavía el Señor nos sigue dando la oportunidad, porque a pesar, ¿verdad?, que muchas veces somos arrogantes y soberbios y decimos que no tenemos pecado y la verdad no está en nosotros, Dios nos da la oportunidad. Dios nos sigue dando la oportunidad para que nosotros nos arrepintamos día a día. Si Dios te dio vida y salud este día, es para que tú te autoexamines, te des cuenta que Dios te está dando la oportunidad para que vengas al arrepentimiento y seas un hijo de Él verdaderamente, porque escucha lo que dice la palabra de Dios. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A pesar de que si no estamos caminando en luz, a pesar de que si decimos que somos cristianos y a pesar de que si decimos que somos luz y no lo somos porque seguimos haciendo lo que mejor nos parece y aún decimos que no hay pecado en nosotros porque pensamos o creíamos que Dios ya nos había limpiado,
Déjame decirte que Dios nos sigue dando la oportunidad para arrepentirnos y voltearnos de nuestro mal camino, como la palabra lo está marcando en el versículo 9. Amén. La palabra de Dios dice claramente, ¿verdad? Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados, inclusive los que hiciste el día de ayer. Él te limpia, Él te restaura y Él te sana. Dios te está hablando, Dios te está llamando a que vengas hacia Él para que tú seas luz en este mundo que está lleno de tinieblas, porque recuerda que Él es luz. Los verdaderos hijos andan en la luz verdadera que es Cristo. Amén. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, como hay mucha gente allá afuera, desgraciadamente, ¿verdad? Que tú le predicas la palabra de Dios, que tú le hablas, aunque tú le haces un llamado al arrepentimiento, te dicen, hey, yo no peco, yo no he pecado. Entonces la verdad no está en ellos. La verdad no está en ellos porque no quieren buscar de Dios, quieren seguir en sus propios caminos, el camino que lleva hacia la muerte y hacia la muerte eterna es lo peor del caso. Por eso Dios nos llama a autoexaminarnos este día. Nos dice, vengan hacia mí, que todavía hay tiempo de venir hacia Él para ser hijos de Él realmente. Amén. Dice la palabra de Dios, dice también aquí, dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Amén. Fíjense qué importante es la palabra de Dios porque todo se va entrelazando, toda la palabra de Dios se entrelaza y habla de lo mismo. Nos sigue confrontando y nos sigue hablando, ¿verdad? Dice, el que dice, yo puedo decir personalmente, yo le conozco. Y hay muchos que dicen, yo le conozco, yo soy cristiano, pero dice, no guarda sus mandamientos. El que no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Y muchos, las iglesias están llenas de hombres y mujeres que dicen, yo le conozco, pero no guardan sus mandamientos, no hacen lo que Él nos manda a hacer. Pero toda esa gente es mentirosa. Yo también puedo ser mentiroso porque yo sí digo que yo le conozco, yo tengo que guardar sus mandamientos. Eso es lo que la palabra de Dios me está marcando y me confronta primeramente a mí y te debe de confrontar a ti para que te des cuenta que si no estamos guardando sus mandamientos, somos mentirosos. Nos estamos engañando y nos estamos dejando arrastrar por esta corriente del mundo. Está tan fuerte en estos últimos tiempos que muchos están siendo engañados, haciéndose creer ellos mismos que son cristianos y viviendo una vida doble, viviendo una vida de pecado, viviendo una vida de adulterio, viviendo una vida de fornicación, viviendo una vida que no agrada a Dios, pero aún así dicen que ellos son cristianos, no guardan sus mandamientos, no se han apartado de la maldad. Por lo tanto, todos ellos que dicen eso son mentirosos. Debemos de tener mucho cuidado al decir que nosotros somos cristianos, porque cuando decimos que somos cristianos es una gran responsabilidad, porque primeramente tenemos que guardar la palabra de Dios y tenemos que empezar a dar un testimonio diferente al que dábamos antes en el mundo. Amén. Pero sobre todo la verdad no está en ellos o no está en mí. Si yo digo, yo le conozco, pero no guardo sus mandamientos y sigo haciendo lo que a mí mejor me parece. La verdad no está en mí, no he sido iluminado, todavía no soy luz. Necesito ir a Él, necesito ir a Él para que Él pueda hacer la obra en mi vida, para yo poder ser luz y ahora sí manifestar los mandamientos de Dios a través de mi vida para que el Señor haga cosas grandes y maravillosas en mi vida y en tu vida y poder manifestar al mundo que realmente somos hijos de Dios, somos hijos de la luz. Amén. Pero el que guarda su palabra, dice la palabra de Dios, pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que está en él. Amén. Entonces con esto nos damos cuenta que qué tan importante es la palabra de Dios y qué tan maravilloso y tan importante es leerla y guardarla en nuestros corazones, porque nos dice la palabra de Dios directamente, dice, pero el que guarda su palabra, pero el que guarda su palabra. Amén. Aquí me voy a detener un poco, voy a hacer un paréntesis y fíjense qué maravilloso y qué importante en estos últimos tiempos, en este siglo XXI, donde ya son pocos los que escudriñan la palabra de Dios y se dan cuenta realmente lo que Dios quiere para las vidas de cada uno de nosotros. Por eso es importante guardar la palabra de Dios, estar pegados hacia ella, porque esta es la palabra profética más segura que nosotros tenemos. Amén.
Todos aquellos, dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Porque a través de la palabra de Dios somos alumbrados. El Espíritu Santo viene y nos alumbra. Viene y nos alumbra como una lámpara. Nos hace ver lo que realmente Dios quiere para nuestras vidas. Dice la palabra y dice, por esto sabemos que estamos en Él. Por eso sabemos que estamos en Él cuando guardamos la palabra de Dios en nuestros corazones y hacemos conforme a la voluntad de su palabra, porque aquí en su palabra está revelada la verdad y lo que Dios quiere para nuestras vidas. Si tú guardas su palabra en tu corazón, déjame decirte que tú estás caminando conforme a la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero el que guarda su palabra, eso es lo que nos está mandando el Señor, que guardemos su palabra antes que cualquier cosa. Debemos de guardar su palabra, tener una relación a diario con Él, con una comunión con Él a diario, para realmente decir, hey, yo soy un hijo de la luz y camino en la luz y ando en la luz y puedo dar certeza de mi testimonio. El Espíritu Santo puede dar certeza de tu testimonio directamente y decir, Él es un hijo de luz en esta generación perversa y malvada. Amén. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. O sea, aquí nos vamos dando cuenta de que si nosotros decimos que somos cristianos, también dice el que dice que permanece en Él, aquel que dice que va caminando conforme a la voluntad de Cristo, que dice que anda conforme en los caminos de Dios, dice el que dice que permanece en Él, no el que anda en Él o el que anduvo o el que viene, dice el que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. El que permanece en Él debe andar como Él anduvo, como anduvo quien Cristo, haciendo las obras que hacía Cristo, ayudando al huérfano, a la necesitado, a todos, orando por los enfermos, dando amor a aquel que lo necesita. Y no solo eso, predicando la verdad como Cristo lo hacía, y muchas cosas que la palabra de Dios nos marca. Y para darnos cuenta de todo lo de cómo Cristo anduvo, debemos de leer la palabra de Dios. Porque si yo digo que permanezco en Él, yo debo andar como Él anduvo. ¿Cómo me doy cuenta cómo Él anduvo? Solamente leyendo la palabra de Dios. Por eso es importantísimo leer la palabra de Dios y poner atención a lo que nos está diciendo. Y dice, el que dice que permanece en Él. Todo aquel que dice, si tú dices que estás permaneciendo en Él, debes de andar como Él anduvo. Si no, no es cierto. Si no, no es cierto. Muchos están engañados ahorita y piensan que por hacer una oración, o que piensan que por ir a un culto los domingos, o porque piensan que porque van a la iglesia continuamente ya son salvos, y no. Nada de eso te salva. Te salva el arrepentimiento que tú tienes cuando volteas a ver hacia Cristo y reconoces que eres pecador y necesitas de Él. Y cambias tu forma de pensar, y cambias tu forma de vivir, y cambias todo aquello a lo cual te estaba arrastrando hacia el infierno. Deja que Cristo haga la obra en tu vida. Deja que Cristo entre en tu corazón realmente. Y si tú dices que permaneces en Él, debes de andar como Él anduvo. Debes de permanecer. Si tú dices que permaneces en Él realmente, debes de andar como Él anduvo. Debes de andar haciendo lo que Cristo andaba haciendo en esta tierra cuando Él vino a enseñarnos y fue el mejor ejemplo de cómo se debe vivir. Cómo Él anduvo, Él mismo lo decía, aprended de mí que soy manso y humilde. Hoy necesitamos tanto todo eso, ¿verdad? Y el amor de Dios en nuestros corazones para poder ser mansos y humildes. El Espíritu Santo nos ilumine, el Espíritu Santo nos ayude. Y si realmente somos hijos de la luz, que nos guíe a toda verdad que está en su palabra, porque su palabra es la que debemos de guardar, no otra cosa. Debemos de guardar primeramente su palabra. Debemos de obedecer lo que dice la palabra de Dios antes de cualquier hombre, cualquier filosofía hueca que te hacen creer muchas veces porque tú vas los domingos y diezmas y ofrendas, ya estás bien, pero jamás te hablan del arrepentimiento, jamás te hablan porque ellos quieren tenerte así tibio. Ten cuidado, aléjate de esas personas y busca personas que realmente te hablen lo que es la palabra de Dios conforme a su voluntad. La palabra de Dios todos los días, cada vez que tú la lees y la abres, te confronta. Y es maravilloso cuando la palabra de Dios nos confronta y nos llama al arrepentimiento y nos llama a que nos volvamos de nuestros caminos para poder ser hijos de luz. Dios te bendiga grandemente. Dios te bendiga grandemente en este día.
siga hacia adelante caminando bajo la voluntad de Cristo y de su palabra. Hoy esta mañana se te ha sido predicada la palabra de Dios. Si tú creías que andabas en los caminos de Dios y realmente no andas, es tiempo de que voltees a ver a Cristo y le digas, Señor, perdóname, ayúdame a terminar mi carrera con gozo, a voltearme de donde estoy viendo, voltearme a donde tú realmente quieres que yo camine, que es conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, te damos este día por tu palabra. Que tu palabra, Señor, se manifieste en todo aquel que la reciba de corazón humilde, Señor, reconociendo que todos los días nos debemos de autoexaminar. Gracias, Cristo. A ti sea la gloria, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga grandemente. Nos vemos luego.